El aire de la tarde tenía ese peso particular, que solo aparece en los barrios viejos, cuando el sol empieza a caer, y el silencio se mezcla con los sonidos cotidianos de la vida. El canto lejano de un vendedor ambulante, el ladrido persistente de un perro en la esquina, el crujido de una ventana que alguien cerraba con prisa. Todo parecía repetirse cada día como una rutina inevitable, como si el barrio entero respirara al mismo ritmo. Y sin embargo, en medio de esa monotonía había un rincón que guardaba un secreto silencioso. El patio de una casa modesta, con su suelo gastado y las paredes manchadas por el paso del tiempo, donde una bicicleta azul descansaba olvidada bajo la sombra de un limonero inclinado. No era una bicicleta nueva ni moderna. Su pintura había perdido el brillo, el manubrio mostraba cicatrices de caídas y juegos bruscos, y las llantas, desinfladas, parecían haber renunciado hacía años a la idea de rodar otra vez. Sin embargo, a pesar de su abandono, conservaba algo profundamente humano. La memoria de lo que alguna vez significó para un niño llamado Daniel. Esa bicicleta, inmóvil en un rincón del patio, no era solo un objeto. Era un cofre abierto que contenía la risa, los tropiezos, las carreras y los sueños de un niño que había crecido demasiado rápido. La historia de Daniel con aquella bicicleta comenzó un día luminoso, cuando cumplió 11 años. Su padre apareció con ella envuelta en un lazo improvisado y la mirada encendida de orgullo. Daniel no lo podía creer. Sus manos temblaban al acariciar el metal azul que brillaba bajo el sol como si tuviera vida propia. Fue un instante que quedó grabado en el corazón de toda la familia. El niño que, con los ojos abiertos de asombro, recibió no solo un regalo, sino también una promesa de libertad. Porque eso era la bicicleta para él. La posibilidad de ir más allá de las paredes de la casa, de descubrir calles desconocidas, de sentir el viento empujando el rostro y el corazón latiendo al compás de cada pedaleo. La primera vez que intentó montarla, cayó torpemente sobre la tierra seca del patio. La risa de su hermana menor estalló como una música limpia, y aunque le dolieron las rodillas raspadas, Daniel se levantó con los ojos brillantes, decidido a no rendirse. Intentó una y otra vez, hasta que de pronto el equilibrio se convirtió en movimiento y el movimiento en vuelo. El grito emocionado de su madre desde la ventana fue como un aplauso invisible que envolvió el momento. Ese día, el patio se llenó de vida y la bicicleta se convirtió en una extensión del propio cuerpo de Daniel. Desde que entonces, cada tarde tenía un nuevo significado. Salía corriendo de la escuela con la mochila mal cerrada. Arrojaba los libros sobre la mesa y corría hacia el patio para subirse a la bicicleta. Con ella conoció la libertad en su forma más pura. Recorrer las calles del barrio, saludar a los vecinos, esquivar charcos después de la lluvia, sentir que podía escapar de todo lo que le pesaba. Montado en esa bicicleta, Daniel se descubrió valiente, veloz, capaz de retar al mundo. Con sus amigos organizaban competencias, se perseguían bajo el sol ardiente, discutían entre risas quién era el más rápido, quién se atrevía a girar en la curva estrecha de la calle sin frenar. Y en medio de ese bullicio infantil, la bicicleta era el centro de todas las historias. Pero no todo eran juegos. Hubo noches en que Daniel se escabullía en silencio, empujando la bicicleta con cuidado para no despertar a nadie. Se reunía con su mejor amigo en la esquina de la panadería cerrada, y allí, apoyados en el manubrio, se contaban secretos y sueños. Hablaban de viajes imposibles, de lugares que solo conocían por fotografías viejas o por relatos de adultos que volvían de otras ciudades. Soñaban con escapar algún día de la rutina, de la tristeza que a veces asomaba en los ojos cansados de los mayores. Y mientras hablaban, la bicicleta era testigo de esas confesiones juveniles que parecían eternas. Con el tiempo, sin embargo, las tardes empezaron a cambiar. La adolescencia llegó con un paso silencioso y firme. Los juegos de carreras fueron reemplazados por conversaciones largas, por los primeros enamoramientos, por la necesidad de pertenecer a un mundo que parecía moverse demasiado deprisa. Daniel empezó a dejar la bicicleta en el patio cada vez más tiempo.
Al principio eran días, luego semanas. La pintura azul comenzó a apagarse bajo el sol. El polvo se acumuló sobre el asiento. Y poco a poco aquel objeto que había sido el centro de su universo se convirtió en un recuerdo inmóvil. Una tarde cualquiera, después de una larga caminata con sus amigos, Daniel se detuvo frente a la bicicleta. La miró como quien observa a un viejo amigo con el que ya no sabe de qué hablar. No había rabia ni tristeza, solo la certeza de que algo había cambiado. Y sin darse cuenta, ese fue el último día que la montó. Desde entonces, la bicicleta quedó allí, bajo la sombra del limonero, oxidándose en silencio, como si esperara en vano el regreso de la infancia. La madre de Daniel, cada vez que barría el patio, se detenía unos segundos frente a ella. A veces le parecía escuchar aún la risa de su hijo, ver su silueta pedaleando a toda velocidad. Sentir la misma emoción de aquel día en que aprendió a mantener el equilibrio. Sabía que era solo un recuerdo, pero también comprendía que los objetos guardan algo del alma de quienes los usan. Y esa bicicleta, aunque olvidada, contenía en su silencio toda la infancia de su hijo. Los años siguieron corriendo. Daniel creció, se fue del barrio en busca de nuevas oportunidades, y la casa se volvió más silenciosa sin sus carreras y sus gritos. El patio, en cambio, conservó intacto ese rincón con la bicicleta inmóvil, como si se negara a dejarla ir. Era un testimonio obstinado del pasado, un símbolo de lo que significa crecer y abandonar lo que alguna vez fue esencial. A veces, en las noches tranquilas, el viento movía apenas el manubrio, produciendo un chirrido metálico. Era un sonido pequeño, casi insignificante, pero para su madre era como un eco lejano de los años felices. Cerraba los ojos y podía verlo otra vez, pequeño y sonriente, pedaleando sin miedo, convencido de que el mundo le pertenecía. Y en ese instante comprendía, con una mezcla de ternura y dolor, que la bicicleta olvidada en el patio no era solo un objeto inútil. Era un recordatorio de que la vida avanza, de que los hijos crecen, de que la infancia siempre se escapa demasiado rápido, dejándonos solo huellas y silencios. Las estaciones fueron pasando como páginas que alguien hojea sin detenerse demasiado. Cada verano parecía más corto que el anterior, cada invierno más áspero y frío. En el patio, el limonero seguía dando frutos, aunque sus ramas empezaban a inclinarse bajo el peso de los años. Y allí, bajo su sombra, la bicicleta permanecía inmóvil, envejeciendo en silencio, como si el tiempo la hubiera convertido en una estatua de hierro y recuerdos. El óxido comenzó a cubrirla con una pátina rojiza, dibujando sobre su superficie cicatrices que no dolían pero que contaban una historia de abandono. El asiento, que antes había sostenido a un niño ansioso por volar, se fue desgarrando poco a poco, dejando a la vista la esponja amarillenta que alguna vez lo hacía blando. La cadena, reseca y rígida, ya no tenía fuerza para girar y aún así conservaba un brillo apagado, como si se resistiera a aceptar la derrota. Cada objeto guarda un eco de quienes lo usaron, y esa bicicleta hablaba en silencio. En ella aún vivían los gritos de Daniel cuando pedaleaba cuesta abajo, el jadeo de las carreras improvisadas, la torpeza de las primeras caídas, la dulzura de los sueños compartidos con su mejor amigo en la esquina de la panadería. Todo estaba allí, atrapado en un pedazo de metal que, aunque inútil, se negaba a desaparecer. La madre de Daniel, al observarla desde la ventana de la cocina, a veces pensaba en moverla, en venderla como chatarra o regalarla a algún niño del barrio, pero nunca lo hizo. Había algo en ella que le impedía tomar esa decisión. Era como si quitarla del patio significara arrancar un pedazo de la infancia de su hijo, borrar las huellas de lo que alguna vez los hizo felices. Así que la bicicleta se quedó, cubierta de polvo, acompañando en silencio cada comida familiar, cada conversación a medias, cada tarde en que el sol caía sobre las paredes descascaradas de la casa. Daniel, ya adolescente, pasaba por el patio sin mirar hacia ese rincón. Su vida se había llenado de otras preocupaciones, de exámenes, de amigos nuevos, de amores que apenas comenzaban a entrelazarse
y deshacerse como los hilos de un tejido frágil. A veces, cuando estaba distraído, el reflejo del metal oxidado atrapaba su mirada por un instante, y aunque no decía nada, un leve destello en sus ojos revelaba que lo recordaba todo: los juegos, las carreras, las noches de confidencias. Pero enseguida giraba la cabeza, como si temiera que quedarse mirando demasiado tiempo lo devolviera a un pasado del que ya no quería formar parte. El padre, en cambio, tenía otra relación con aquella bicicleta. Cada vez que salía al patio a regar el limonero, se detenía frente a ella y en silencio la observaba como quien contempla un retrato viejo. No veía un objeto olvidado, sino la metáfora de lo que significa ser padre. Entregar a los hijos alas para volar, verlos crecer, acompañarlos en su partida. A veces se inclinaba y pasaba la mano por el manubrio cubierto de polvo, como si quisiera sacudirle los años, devolverle su antiguo brillo. Pero al hacerlo sentía que la bicicleta ya no era la misma y que, en el fondo, tampoco lo era su hijo. Las noches eran los momentos más intensos, cuando el barrio se sumía en un silencio apenas interrumpido por el ladrido de algún perro. El viento agitaba las ramas del limonero y rozaba la bicicleta, provocando un sonido metálico, casi un quejido. En esos instantes, la madre despertaba. Se quedaba quieta en la cama y escuchaba. Ese sonido le traía a la memoria los días en que la casa estaba llena de risas infantiles y una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Era extraño cómo algo tan pequeño podía despertar un sentimiento tan profundo. El tiempo continuó su marcha, implacable y sereno. Daniel terminó la escuela y los planes de su vida empezaron a cambiar de dirección. Soñaba con ir a la ciudad, con encontrar un trabajo, con descubrir un futuro que parecía esperarlo en otro lugar. En el patio, la bicicleta seguía intacta en su quietud, convertida en una guardiana silenciosa de los días que se escapaban. Cada mañana, cuando salía de casa rumbo a sus nuevos proyectos, pasaba frente a ella sin detenerse, como si fuera invisible. Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que aquella bicicleta representaba algo que nunca volvería: la pureza de los días sin preocupaciones, la inocencia de creer que pedalear era suficiente para alcanzar cualquier horizonte. Una tarde, mientras hacía las maletas para marcharse definitivamente, Daniel se detuvo en el umbral del patio. El sol bañaba la bicicleta con un resplandor triste, como si intentara devolverle, por un instante, el brillo de su infancia. Daniel respiró hondo. Se acercó despacio, tocó el manubrio cubierto de polvo y cerró los ojos. Fue como si en ese instante regresaran todos los recuerdos de golpe. Las risas, los amigos, los secretos, las caídas, la emoción del viento en el rostro. Su garganta se apretó y por un momento pensó en llevársela, pero sabía que no tenía sentido. No había espacio en su nueva vida para un objeto que pertenecía a otro tiempo. Dejó la bicicleta donde estaba, como quien deja un pedazo de sí mismo en un altar invisible. Y al hacerlo, comprendió algo sin decirlo en voz alta: que los objetos, aunque se oxiden y se desgasten, guardan en su silencio la esencia de quienes fuimos. La bicicleta olvidada en el patio se convirtió, desde ese día, en un espejo del pasado, en un recordatorio silencioso de que la infancia siempre se queda atrás, pero nunca se borra. El silencio que quedó en la casa tras la partida de Daniel fue un silencio distinto, más pesado, más denso, como si los muros hubieran absorbido de golpe la ausencia de su risa. La madre se levantaba temprano, encendía la cafetera, y cada rincón le recordaba que ya no escucharía los pasos apurados de su hijo cruzando el pasillo ni el sonido de la mochila cayendo sobre la mesa. El padre, más reservado, trataba de disimular la melancolía con gestos cotidianos, pero al regar el limonero cada mañana se encontraba, inevitablemente, con la bicicleta inmóvil en el patio, y entonces la ausencia de Daniel se volvía más real que nunca. La bicicleta parecía esperar. Su cuerpo metálico, cubierto de polvo y óxido, se erguía como si en cualquier momento un niño pudiera volver a tomarla para salir a recorrer las calles. Era un contraste doloroso. El objeto permanecía fiel, paciente,
mientras la vida humana se transformaba sin remedio. Y en esa espera muda había una belleza triste, la de los recuerdos que se niegan a morir del todo. Los días pasaban, y en el barrio también se sentía el cambio. Los amigos de Daniel habían seguido caminos distintos. Algunos ya trabajaban, otros se habían marchado como él. Las calles, que alguna vez resonaron con las carreras de bicicletas y carcajadas infantiles, ahora se llenaban del rumor cansado de adultos que regresaban del trabajo, de conversaciones rápidas en las puertas, de un tiempo que parecía menos luminoso. El eco de la infancia se había apagado, pero la bicicleta, en su quietud, seguía guardando la memoria de lo que alguna vez fue el corazón del barrio. Una tarde, la madre decidió limpiar el patio con más cuidado que de costumbre. Barrió las hojas secas, sacudió los rincones, y al llegar a la bicicleta, se detuvo. Pasó un trapo húmedo sobre el manubrio, quitando con delicadeza la capa de polvo. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero mientras lo hacía, una oleada de recuerdos la golpeó con fuerza. Vio a Daniel de 11 años, tambaleándose con el primer pedaleo, cayendo y levantándose una y otra vez hasta lograr avanzar. Escuchó las carcajadas de su hija pequeña aplaudiendo desde la escalera, y sintió el orgullo vibrante en los ojos de su esposo aquel día. El trapo se detuvo en sus manos, y las lágrimas empezaron a rodar por su rostro sin que pudiera detenerlas. No era solo la bicicleta lo que estaba limpiando, sino la memoria de un tiempo irrecuperable. En ese instante, entendió que aquel objeto no podía irse. No debía ser regalado ni vendido. Era un altar silencioso a la infancia de su hijo, una prueba tangible de que habían vivido días felices, aunque ya no estuvieran presentes. El padre llegó poco después, y al verla llorar junto a la bicicleta no dijo nada. Se acercó despacio, puso una mano sobre su hombro, y juntos se quedaron observando ese rincón del patio, donde el tiempo parecía haberse detenido. En sus miradas había dolor, sí, pero también gratitud. La certeza de que la vida les había regalado momentos que, aunque fugaces, habían sido intensos y reales. Las noches continuaban trayendo consigo el leve chirrido del manubrio cuando el viento lo movía. Y cada vez que lo escuchaban, los padres sentían que su hijo no estaba del todo lejos. El sonido metálico era como un hilo invisible que conectaba el presente con el pasado, recordándoles que la infancia, aunque ya no existiera en carne y hueso, seguía latiendo en algún lugar secreto del alma. Con el paso de los meses, la bicicleta comenzó a adquirir un nuevo significado. Ya no era solamente el recuerdo de un niño que había crecido, sino también un símbolo de resistencia, de permanencia. En un mundo donde todo cambia, donde las personas vienen y van, donde los hijos se marchan y los padres envejecen, había algo profundamente humano en ese objeto que se quedaba, que no pedía nada, que simplemente estaba allí, guardando memoria. El padre, en sus silencios, empezó a verla como una metáfora de su propia vida. Así como la bicicleta había sido testigo de los primeros pasos de libertad de su hijo, él había sido testigo de cada etapa de su crecimiento. Y así como la bicicleta había quedado en el patio, él también quedaba en esa casa, acompañando en silencio, esperando cada regreso, sosteniendo recuerdos que no quería soltar. Hubo un día en que un vecino, al entrar al patio, señaló la bicicleta y dijo en tono casual que era una lástima verla echada a perder, que tal vez podrían arreglarla y dársela a algún niño que la necesitara. El comentario era práctico, sensato, pero la madre sonrió apenas y negó con la cabeza. No, esa bicicleta no podía irse. Nadie más podría usarla sin que doliera, porque lo que estaba oxidado no era solo el metal, sino el tiempo mismo, y había cosas que debían permanecer intocables, como un testimonio de lo vivido. El vecino se encogió de hombros y no insistió. Y la bicicleta siguió allí, intocable, como si se hubiera ganado el derecho de permanecer en el patio para siempre. Así la vida fue avanzando. El sol seguía naciendo y poniéndose. Las estaciones continuaban su danza,
Y en esa rutina inquebrantable la bicicleta olvidada se convertía cada vez más en parte del paisaje, como si el patio no pudiera existir sin ella. Y sin embargo, quienes la miraban con atención sabían que no era simplemente parte del paisaje. Era una historia atrapada en hierro y polvo. Una memoria que se resistía a desaparecer. Un recordatorio silencioso de que todo lo que somos está hecho también de lo que dejamos atrás.